Sì, ma intanto la temperatura continuerà a salire. Estate, tempo di mietitura, si faceva una volta a mano, tante persone sono nostalgiche. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a este canal. El día de hoy les tenemos un nuevo mensaje de nuestro hermano Massimo Coppo, que en esta oportunidad nos viene a hablar sobre el tiempo de la cosecha. Recordemos que en la palabra de Dios, en la Biblia, Jesús nos habla sobre el tiempo de la cosecha, que es el fin de los tiempos, que deja crecer a buenos y malos, pero llegado el tiempo de la cosecha, pues habrá una separación. Y esto nos habla Massimo Coppo, nos dice que ya estamos cerca o viviendo este tiempo. ¿Qué es lo que nos dice realmente Massimo Coppo? Mejor escuchemos el mensaje. Assisi è Asís, il 22 de junio 2023. Ayer comenzó el verano astronómico. El solsticio fue el día más largo del año, pero ahora, aunque sea por un tiempo, los días empezarán a cortarse. Pero mientras tanto la temperatura seguirá subiendo. Época de cosecha de verano. Antes se hacía a mano y muchos añoran aquellos tiempos que eran muy exigentes para quienes tenían que cosechar el trigo. Hoy ya lo hacen esas grandes y casi monstruosas cosechadoras que lo realizan todo de una sola pasada. Pero hablamos de estas cosas porque nos interesa sobre todo en referencia a lo que nos dice nuestro Señor en su palabra. Muchas veces en parábolas a la cosecha y al verano. Y algo que debemos examinar detenidamente, porque a veces las verdades más profundas se esconden en las parábolas más sencillas. Veámoslas a continuación. Por lo tanto, el tiempo de la cosecha del Evangelio en la palabra de Dios, he visto tres aspectos principales con los que se utiliza la comparación con la cosecha para inculcar verdades verdaderamente fundamentales. En un primer sentido, la cosecha es vista positivamente como una reunión de personas bien dispuestas que aceptan el Evangelio. Jesús dice que, y tomó este pasaje de San Juan, ustedes dicen todavía faltan 4 meses para la cosecha, pero yo les digo que se fijen en los sembrados, pues ya están maduros para la cosecha. Y al ver a la gente aquí en el relato de San Mateo, Jesús sintió compasión de ellos porque estaban cansados y abatidos como ovejas que no tienen pastor. Dijo entonces a sus discípulos: ciertamente la cosecha es mucha, pero los trabajadores son pocos. Por eso pidan ustedes al dueño de la cosecha que mande trabajadores a recogerla. Sí, el Señor miró a las multitudes que lo seguían porque en ellas se encontraba en él una fuente de alimento espiritual, de vida, de luz, de verdad. Y el Señor tuvo compasión de estas multitudes. Y si Él comparó a las multitudes con el trigo, cuando estaba maduro, se balancea y a veces parece un mar. Una vez que el trigo es de un tamaño muy alto y suena bajo el viento, realmente parece un movimiento casi de agua. Y Jesús dice: mira las cosechas. El campo ya está maduro para la siega. Y hay tantas personas que están esperando las palabras de verdad, que están esperando el Evangelio, que están confundidas y asustadas. El problema es que hay pocos trabajadores y a veces los pocos que hay nos decepcionan. Marcelo Ezequiel Echai, el profeta de quien hablé mucho en otros videos,
quien ya está con el Señor el año pasado, tuvo palabras muy profundas de parte del Señor que expresan la compasión del Señor hacia muchas personas, pero también la responsabilidad de muchos falsos pastores. Y cito de sus primeras profecías: muchos quedan confundidos y asustados como ovejas en la noche, que sienten el lobo en medio de ellos. ¿Dónde están? ¿Qué hacen los pastores? Se llaman padre y no son padres. Entonces, ¿cuidarías de tus hijos, hijo mío? Profetiza contra los sacerdotes y diles de mi parte: ay de vosotros, sacerdotes y frailes, que os vendáis a vosotros mismos. Vosotros sois los mayores responsables. Pero qué palabras duras, pero palabras movidas por la compasión hacia las ovejas y por el desánimo de tantos pastores y también por tantos falsos pastores alrededor. Aquí, por tanto, la primera referencia a la cosecha del Evangelio es en el sentido de reunir a las personas dispuestas a abrirse al Evangelio, a la buena noticia, a Cristo, a Dios. Pero también hay una parábola en las Escrituras que habla de la cosecha en el sentido de separación. Esta es una persona a la que debemos prestar atención. La parábola del trigo y la cizaña. La famosa parábola que todos conocemos hasta cierto punto. Pero cuando el Papa escribió su encíclica Fratelli Tutti aquí en Asís, me preguntaba si él tomó en consideración la parábola de la cizaña, porque en esta parábola el trigo y la cizaña no crecen en el mismo campo, crecen juntos, pero el maestro tiene su propia estrategia: esperar a que crezcan, luego hace arrancar la cizaña para no dañar el trigo, espera la cosecha, entonces habrá separación. Aquí esto es muy claro, al final de la parábola del trigo y la cizaña, y dice: primero recoge la cizaña y átala en manojos para quemarla, el trigo en cambio ponlo en mi granero. Y esto quiere decir que en este mundo los hijos de Dios y los hijos del diablo coexisten, pero no son hermanos entre sí. Esperamos que muchas más personas que viven bajo el maligno se hagan creyentes y por lo tanto hermanos de todos los creyentes. Pero luego hay un tercer aspecto: la cosecha escatológica, la cosecha final. En el libro del Apocalipsis, en cierto momento leemos, citando el capítulo 14, miré, y aquí una nube blanca y sobre la nube uno sentado como hijo de hombre, es Cristo. Tenía una corona de oro en la cabeza y una hoz afilada en la mano. Un ángel salió del templo clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y recoge la cosecha, porque ya llegó la hora y la cosecha de la tierra está madura. Entonces el que estaba sentado sobre la nube echó su hoz sobre la tierra y recogió la cosecha de la tierra. Sí, es la cosecha final, la cosecha de la tierra está madura. ¿En qué sentido? Desde un punto de vista numérico, hemos llegado a los 8.000 millones y es Dios quien dijo en el principio a la primera pareja: sed fecundos y multiplicaos, llenad la tierra. Bueno, ahora somos un buen número en este planeta Tierra. Pero luego Jesús también dice en el Evangelio: será proclamado en todo el mundo para que sea un testimonio a todos los pueblos y entonces vendrá el fin. También hay en este sentido una maduración del conocimiento del Evangelio y de lo que hace una iglesia. No hacer ha perdido su empuje misionero porque los medios de comunicación lo hacen, sin embargo permiten que el Evangelio penetre hasta los países más cerrados y hostiles, la palabra de Jesús. En el Apocalipsis leemos que la batalla en los últimos tiempos constará de dos movimientos. El perverso sigue siendo perverso. El impuro sigue siendo impuro. El justo sigue practicando la justicia
El santo sigue siendo santificado. Es un juicio de tijera. Crece la iniquidad. Lo dijo Jesús, aumentará la iniquidad. Pero también crece la santificación de la resistencia de los fieles, fieles a Jesús, fieles al Evangelio eterno. Aquí, en el último libro de la Escritura del Apocalipsis, termina con las palabras que son inclusivas e excluyentes. Esta es una característica que se ha perdido un poco de vista en las Escrituras. En el Evangelio hay un aspecto en el que hemos ido por todo el mundo y quien ha creído será bautizado y será salvo, pero el que no haya creído será condenado. Y esta parte de exclusión no nos gusta. Hoy somos todos los de la inclusividad. Estamos todos en el mismo mundo, todos humanos, donde debemos llevarnos bien. No es el sí exclusivo por el amor del cielo. Un creyente ama a todos y está dispuesto a dar su vida incluso por sus enemigos. Pero al final habrá una selección. En tiempo de cosecha, bien dijo Juan el Bautista hablando de Jesús en su aspecto de juez. Él trae su pala en la mano y limpiará el trigo y lo separará de la paja. El ventilabro era en ese entonces, hasta que hubo una cosechadora. Entonces, cuando el trigo había sido sacudido y separado el trigo de la espiga, quedaba el trigo y la paja. Cuando había viento, se tomaba una pala y se ventilaba el trigo. Se tiraba en alto. El viento separaba la paja y el trigo caía a tierra y era guardado en los graneros. Y Juan el Bautista decía precisamente esto. Decía que Jesús retomaría en mano el ventilabro y separaría el trigo de la paja y quemaría la paja, y sería la condena para aquellos que han resistido a su palabra, a su amor. La cosecha que está en curso, la cosecha de estos tiempos, que en estos tiempos de verano nos lleve a considerar la cosecha final. Nos lleve a considerar nuestra condición delante de un Dios que no quiere excluir en su reino. Pero atentos, que podría también excluirnos, porque la Escritura dice al final: bienaventurados los que lavan sus vestidos, tienen parte del árbol de la vida y podrán entrar por las puertas de la ciudad celestial, el paraíso. Pero también dice: fuera los perros y las brujas, los inmorales, los homicidas, los idólatras y cualquiera que ame y practique la mentira. Y hablando de mentiras, cuídese de no engañarse sobre cierto clima, cierta ética corriente que la práctica exalta la forma de cada uno lo hace. La Escritura dice: no os engañéis a vosotros mismos. Los inmorales, idólatras, adúlteros, afeminados, sodomitas, ni ladrones, ni avaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. El que no herede el reino de Dios, hereda el reino de las tinieblas, del infierno. Que no sea así. Muy bien, hemos escuchado entonces este mensaje de nuestro hermano Massimo Coppo, que nos habla acerca que ya estamos en el tiempo cerca de la cosecha, que viene el Señor pronto. Para Él, el Apocalipsis, pues ya está a punto de cumplirse. Recordemos que nuestra iglesia ya ha interpretado el Apocalipsis y está interpretado ya desde los padres de la iglesia. Pero Massimo Coppo nos viene a hablar esto sobre el fin de los tiempos, que vendrá pronto Jesús. ¿Qué es lo que tú crees? ¿Qué es lo que tú piensas? Si Massimo Coppo está en lo cierto, ¿qué es lo que tú crees? Te invito a primero que te puedas suscribir al canal, a que le des like al video, a que lo compartas y que también puedas compartir el video para que este mensaje llegue a más personas. Y también escribir aquí tu parecer. ¿Qué es lo que tú piensas? ¿Qué es lo que tú crees? Si es cierto, si no lo es, escríbelo aquí en los comentarios. Y esperemos un nuevo video próximamente. Muchas gracias. Bendiciones. Sì, ma intanto la temperatura continuerà a salire. Estate, tempo di mietitura,